parte interior mudéjar de la iglesia de San Vicente de Toledo, que cuando dejó de ser iglesia pasó a ser museo, después pasó a ser aula de la universidad y hoy es centro para distintas actividades de tipo musical, de tipo cultural, etcétera, etcétera. No solo tenemos la de San Vicente de Toledo, sino que también tenemos la iglesia de San Vicente de Almazán, en Soria, que en su día fue iglesia, pero cuando fue desacralizada, como podéis ver aquí en la cabecera interior de la iglesia, pues podemos ver un magnífico piano, porque también la iglesia de San Vicente de Almazán es sede de actos culturales tremendamente interesantes en un pueblo, en uno de los pueblos, como sabemos que tenemos en la España profunda, como es la provincia de Soria, que se necesitan tremendos revulsivos, pero mirad que esta iglesia tiene dos entradas, esta de aquí y después la entrada que estaba porticada, es decir, tenemos una iglesia no solo porque estuviera en Almazán, que era una de las poblaciones más importantes de aquella provincia, sino porque esta era una iglesia también importante per se. Y también tenemos una iglesia tremendamente importante en San Vicente de Potes. Todos tenemos en mente aquella procesión del Lignum Crucis o alguna de las astillas del antiguo madero donde presuntamente se crucificó a nuestro Señor Jesucristo, y que seguramente la procesión más famosa y sobre todo porque la astilla más copiosa y más voluminosa de aquel Lignum Crucis es la que tienen en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Pues del Santo Toribio de Liébana hasta San Vicente de Potes tenemos una magnífica romería barra procesión, barra peregrinación, que llegó en tiempos precisamente hasta la antigua iglesia de San Vicente de Potes, que es esta que tenemos a la izquierda. Cuando esta iglesia dejó de tener capacidad para los usos que tenía una población como Potes, se hizo la iglesia nueva, que es esta iglesia pues en un estilo pues neoclásico, neobarroco, como queráis decir. Tiene elementos como contrafuertes que son típicamente góticos, pero después esta puerta con dos campanarios no lo es. Pero bueno, se tuvo que subastar este edificio. Primero fue un almacén, después fue una bodega de bebidas. Hoy es donde está la sede de la oficina de turismo de Potes, en Cantabria, pero se tuvo que subastar este edificio para poder resolver parte de los gastos que tuvo la nueva iglesia de San Vicente de Potes. Y en Castellolí tenemos un ejemplo de que si en otros casos hemos tenido dos iglesias, en Castellolí tenemos tres. Tenemos la antigua iglesia de San Vicente, que estaba en el castillo de Castellolí. Tenemos una segunda iglesia que la tuvimos en el cementerio de Castellolí, pero que esa iglesia desapareció en tiempos de la Guerra Civil porque fue bombardeada. Y en este caso tenemos la iglesia que está en pie de San Vicente de Castellolí, precisamente en esta de la viñeta de la derecha, que es la que tenemos ahora mismo viva, de las tres que hubo y de las cuales solamente nos queda restos en el castillo y restos de la memoria de la capilla de San Vicente que hubo en el antiguo cementerio. Y aquí en San Vicente de Tossa de Mar tenemos un ejemplo parecido. Sabéis que Tossa de Mar es una localidad de Girona pues tremendamente turística. Teníamos una iglesia en lo alto del pueblo. Esta iglesia fue abandonada cuando fue tomada como polvorín por los franceses. Muchos de los sillares de esa iglesia fueron reutilizados por gente del pueblo para que fueran sillares de las iglesias, perdón, de las casas que se hicieron bajo en el pueblo. Y lo más curioso de San Vicente de Tossa de Mar es que teníamos una clave de bóveda, que es la que tenemos aquí a la derecha, que fue trasladada a la nueva iglesia de San Vicente de Tossa de Mar, que era la que teníamos en el pueblo, y que es una clave de bóveda bastante parecida también a la que tenemos en la cárcel de San Vicente que tenemos en la Almoina. Cuando salimos de la puerta de la Almoina de la catedral,
vemos el edificio del Punt de Gancho a la izquierda, que es la cárcel de San Valero, y el edificio de la cárcel de San Vicent, que lo tenemos justo al lado y que tiene entrada tanto por la parte trasera de la Plaza del Arzobispo, donde tenemos el Museo de la Ciudad y la escultura del Arzobispo Olaechea, y por la parte posterior, que es por la parte que casi enfrenta con la puerta de la Almoina de la Catedral. Pues bueno, esta clave de bóveda, como decimos, tiene un libro en la mano San Vicente como predicador, tiene una palma del martirio por haber muerto dando su vida por la fe y tiene, como hemos visto antes, la rueda de molino, por cuanto repetimos que le fue asignada en un momento en el cual se intentó hacer desaparecer su cuerpo en las costas de Cullera, pero por un milagro apareció el cuerpo de San Vicente flotando en las aguas y por eso el cuerpo de San Vicente fue posible hacerlo recuperar para que fuese el objetivo devocional de las peregrinaciones que en los siglos posteriores convirtieron a Valencia en la Santiago de Compostela a partir del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, etc. Esta es la actual iglesia de Tossa de Mar. Fijaos esta fornícula o donde se aloja la imagen hornacina, donde se aloja una imagen enorme de San Vicente Mártir en la fachada principal de la actual iglesia de Tossa de Mar y de cómo pudo ser subida hasta esa hornacina pues con una serie de mecanismos de cuerdas, como podéis ver aquí. Aquí vemos a un carro con tracción animal, con la imagen de San Vicente pues totalmente aprisionada con cuerdas porque fue subido a pulso desde la terraza, como podéis ver, hasta la hornacina que ocupa arriba de la puerta principal. Fijaos, nos vamos a un retablo pictórico. Este era uno de los retablos en el que aparece San Vicente en majestad. Este es un retablo totalmente singular porque San Vicente en majestad no suele aparecer nunca, porque hoy nos parecería que esto es muy pantocratoriano, ¿no? Aquellos pantocratos románicos donde aparece Cristo en los ábsides de las iglesias, pues este no es un Cristo, este es San Vicente junto con 4 escenas de su vida, y que aparecía en la iglesia de San Vicens de Tesserra como antepedia o como frontal de altar, es decir, la parte inferior del altar estaba protegido artísticamente por este elemento, pero aquí la curiosidad se produce cuando la iglesia de San Vicens de Tesserra es una iglesia que originalmente formaba parte de la diócesis de Lleida. Cuando se produce una reordenación eclesiástica y San Vicens de Tesserra acaba formando parte de una diócesis ostense, que es la de Barbastro-Monzón, todos estos bienes que procedían de iglesias que posteriormente van a formar parte de otra diócesis son pedidos al Museo Diocesano para que se vayan a su lugar natural del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, porque hasta el momento lo habían estado en Lleida. Pues bien, tuvo que venir las reclamaciones históricas de lo que acabó llamándose los bienes de la franja o els béns de la franja. Este fue motivo recurrente de polémica dentro del seno de la Iglesia y de los boletines parroquiales, etcétera, etcétera, porque por mucho que estos bienes ya procediesen a otra diócesis, la diócesis de Lleida tardó muchísimos años en acabar retornando esta antepedia al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón. Con lo cual, aquí tenemos un ejemplo de un bien que viaja, de un bien que es reordenado provincialmente y de un bien que las autoridades de Cataluña y en este caso del Obispado de Lleida no hacen caso a las instrucciones del Vaticano para que fuese repuesto al lugar donde pertenecía. No para que fuese repuesto, pero sí para que fuese destinado al lugar que ahora sí pertenecía. Mirad, existen un montón de topónimos en Cataluña que hacen referencia a San Vicente. A mí se me ocurre el nombre del pueblo de San Vicens de Montalt.
el pueblo de Sant Vicenç de Torelló, el pueblo de Sant Vicenç d'Horts, que además Oriol Junqueras es que fue alcalde de Sant Vicenç d'Horts antes de que pasara a ser candidato a la Generalitat y presidente de RC, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí en Valencia tenemos muy pocos topónimos que hagan referencia a nombres de santos y casi todos los tenemos concentrados en el norte de Castellón. En el norte de Castellón tenemos Sant Jordi, tenemos Santa Magdalena de Pulpis y es verdad que en Alicante tenemos un Sant Vicent del Raspeig, pero estamos hablando de Sant Vicent Ferrer, no estamos hablando de Sant Vicent Mártir. Con lo cual, en Sant Vicent del Montalt tuvimos un antiguo retablo, que es el que vemos a la izquierda, que es un retablo que fue quemado durante la Guerra Civil y que parte de estas 4 imágenes que vemos en la polsera o en la parte inferior del retablo, estos que vemos en la calle inferior, fueron los únicos que se salvaron del incendio de este retablo. Como no se sabía qué hacer con estas 4 imágenes, unos acaban vinculándolas con atlantes. Sabemos que los atlantes eran los atlas que sujetaban el mundo y otros han acabado vinculándola con los 4 evangelistas. Pero lo bien cierto es que estas 4 imágenes, que son estas 4 que tenemos aquí, las tenemos museizadas al aire libre en un lateral de la iglesia de Sant Vicenç de Montalt. Veis aquí las 2 parejas, o bien de atlantes o bien de santos evangelistas, que las tenemos apoyadas en la parte lateral de la iglesia y tienen una calle posterior. En Sant Vicenç de Llançà tenemos otra iglesia que además es una iglesia singular porque es una iglesia que aparece al final de una escalinata y que tenemos a un San Vicente pues tremendamente distinto a como solemos verlo, ¿no? Hay un personaje que se llama Domènec Fita, que es este arquitecto, que se le dio libertad total para que diseñase un San Vicente muy a la suya, y él lo que hizo fue, en vez del escoplo, pues utilizar la radial y prácticamente con una mole de piedra de Girona, pues acabó haciendo un San Vicente en el que podemos distinguir la parrilla, podemos distinguir la rueda de molino, podemos distinguir la palma del martirio, pero como vemos, un San Vicente muy singular y tremendamente moderno porque, como decimos, se hizo con una radial. Y fijaos, esta también es una historia que a mí me parece muy curiosa, sobre todo porque la iglesia de Corrales de Buelna también está dedicada a San Vicente y esta iglesia fue financiada por la condesa de las Forjas de los Corrales de Buelna. Cuando esta señora, que es la benefactora del edificio, le pide a uno de los escultores más polémicos de la época, que era Victorio Macho, que realizase un Cristo que llamase la atención, él se dedicó durante el periodo de construcción de este Cristo a llamar a pastores que permanecían en su estudio prácticamente colgados de cadenas porque él quería tener una visión totalmente realista de las torsiones que en un cuerpo acababa produciendo alguien que estaba suspendido en el aire. Pues bien, entre las singularidades de este Cristo estaba que este Cristo era un Cristo en T patibulata, es decir, no era un Cristo que la parte central sobresalía del travesero como estábamos acostumbrados, era un Cristo que no tenía corona de espinas, era un Cristo que tenía un rostro más o menos sereno, pero que enseñaba todas sus costillas de una forma realmente famélica, y este fue un Cristo que estuvo sometido en la prensa de aquel tiempo a todas las críticas que os podáis imaginar. Al final, el autor, cansado de todo aquello, dijo que este Cristo era totalmente canónico porque esta T patibulata ya fraangélico y en las catacumbas la cruz de Cristo se representaba como esta T, que
la introducción de la corona de espinas era una introducción de la Baja Edad Media, y ya al final, cuando le dijeron que este Cristo no tenía la lanzada de Longinos, él al final se cansó y dijo que este Cristo, que quien lo quisiera oír, había sido reflejado antes de la lanzada del soldado romano que se le dio en el lateral. Con lo cual, este Cristo, que estaba destinado al altar mayor, aparece en un altar lateral en la sacristía, precisamente para que la presión popular pues, no se viese estafada por todas las incomodidades que producía la visión de este Cristo. Y bueno, la reliquia del brazo izquierdo que tenéis en la capilla de la Resurrección en la Catedral de Valencia de San Vicente Mártir es tremendamente singular, porque el obispo Teudobildo, en tiempos del Cid, estamos hablando del año 990, a caballo estamos hablando de entre el año 1090 y el año 1105, el obispo Teudobildo se marcha a Tierra Santa siendo obispo de Valencia precisamente y llevándose un amuleto que era el del brazo izquierdo de Valencia en protección. Él llega precisamente hasta Bari, él allí se muere y se queda el brazo izquierdo de San Vicente, que pasa por una serie de lugares entre Bari y Padua y se pierde el rastro de aquel brazo que había llevado el obispo Teudobildo. Hasta que el padre Vicente Castells, que era un canónigo de la Catedral de Valencia, recibe la llamada de un tal Giancarlo Fecchio, que precisamente era un devoto de aquella diócesis de Padua, en la que le dice que en la trastienda de la iglesia del convento al Castelo, en Padua, existe un brazo que él cree que es el del San Vicente Mártir, patrón de la ciudad de Valencia. Total, aquello acabó generando en los años 60 una tremenda convulsión en la Catedral de Valencia, y lo primero que se le hizo a este brazo es en la Universidad de Padua y con el catedrático Dogo, que se le hiciese una serie de pruebas de carbono a ese brazo para determinar ese brazo realmente con qué se correspondía. Y aquel dictamen por parte del catedrático y su equipo fue concluyente con lo que sabemos de la historia de San Vicente. Este era un brazo izquierdo, este era un brazo de una persona joven aproximadamente de unos 25 a unos 28 años, que había sufrido las lesiones propias de un martirio y que su brazo había sido calcinado. Con lo cual, y que aproximadamente estaba datado entre el segundo y el quinto siglo de nuestra era. Con lo cual, todas aquellas circunstancias coincidían con lo que sabíamos del martirio de Vicente. En la fragata Sarmiento de Gamboa extraído el cuerpo de San Vicente, el brazo de San Vicente con tambores y cornetas, y para ser depositado finalmente en la capilla de la Resurrección de la parte trasera del altar mayor de la catedral. Con lo cual, nuestro homenaje también a este brazo que durante tantísimos siglos, pues ya os digo, 10 siglos, estuvo extraviado hasta que al final un devoto dice, ojo, que aquí tenéis el brazo del patrón de Valencia. Que en tono sarcástico alguna gente le llama la moixama precisamente por ser un brazo incorrupto que no, obviamente no sufrió la degradación de quien recibe la visita de la fauna cadavérica que acaba comiéndose todas las zonas blandas de un cuerpo muerto. Fijaos, nosotros tenemos también un montón de esculturas en ciudades que hacen referencia a San Vicente Mártir. Tenemos en el Puente del Real esta escultura bajo casilicio de San Vicente, tenemos en la Plaza de España esta escultura de San Vicente, esta de la derecha es la escultura que Raúl Xavier hizo en el Miradouro de Santa Lucía en Lisboa. Aquí tenemos una en Ugento, esta es la de San Vicente de Castellet, esta es la de San Vicente de Sarriá, porque no olvidemos que en un barrio de Barcelona, la iglesia de San Vicente, en el barrio de Sarriá, también está dedicada a la figura de nuestro santo más íntimo. Y mirad,
esta es una historia, estamos acabando ya, para quien para quien se le esté haciendo largo el tema. Aquí tenemos un retablo en la iglesia de San Vicente de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda, que está en Soria. Esta es una iglesia tremendamente monumental. Fijaos el tamaño de este coche y fijaos el tamaño de una portada tan recia, de una portada castellana tan monumental y una portada castellana que te enseña con una declaración de intenciones muy contundente este soporte de dos campanillos pues prácticamente laterales. Pero ¿por qué hablamos de que me parece singular esta iglesia? Esta iglesia contiene en uno de sus altares laterales un retablo dedicado a San Vicente, que precisamente es este retablo que tenemos a la derecha. ¿Qué tiene de singular este retablo? Pues fijaos precisamente que este es un retablo que tiene una figura fuera del retablo en la parte superior izquierda, cosa inédita, cosa que yo no he visto en ninguna pared de ninguna iglesia que tenga un retablo dedicado a un santo y después una pequeña obertura dentro de la pared que le sirve de soporte donde hay una figura. Pero esta figura tiene una historia y la historia que tiene esta figura es la del zapatero Juan Medrano, que es la de aquel zapatero que nos dice la leyenda que en una fiesta del Corpus, como él era un falso converso, no guardó la fiesta a cuando pasó la Virgen por delante de su zapatería. Y precisamente, mirad aquí la figura del zapatero, que tiene bajo una leyenda de este retablo que dice: yo soy Juan Medrano, zapatero converso, que cuando pasó por delante de mi casa la procesión del Corpus, la Virgen se paró y se quedó mirando aquella ventana donde yo seguía trabajando y no donde estaba santificando el paso de la Virgen, y por eso yo fui descubierto y yo fui delatado. Por tanto, esta figura del zapatero morisco converso Juan Medrano es la que da singularidad especial a este retablo de San Vicente de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda en Soria. Bueno, la figura de San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir ocupan varios lugares de preeminencia en Valencia. En el Puente del Real tenemos a los dos santos mirándose cara a cara bajo un casilicio. Tenemos una figura de San Vicente Ferrer en la plaza de Tetuán y una figura de San Vicente Mártir, que eran las dos figuras que flanqueaban la puerta de San Vicente de la muralla medieval cristiana que estaba en la plaza de San Agustín de Valencia. Tenemos a San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir en los pies de la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, y justo debajo del Pardaló de San Juan tenemos también aquí a San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, precisamente arriba de este pináculo. Los podéis ver. Yo creo que todos conocemos la historia de la leyenda del Pardaló de San Juan o de los Santos Juanes, que es una leyenda que tiene un tono de tristeza, por cuanto Blasco Ibáñez nos cuenta en Arroz y Tartana que precisamente estos, veis, aquí veis el detalle del San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer debajo del Pardaló de la San Juan, y que es, como sabemos que la iglesia de los Santos Juanes está dedicada a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista, el símbolo iconográfico de San Juan Evangelista es el águila, precisamente por la altura del Evangelio de San Juan, que va a acudir volando a todos los lugares del mundo para predicar la palabra de Dios. Pero este hecho popular del que yo os quería hablar es que en Arroz y Tartana, Blasco Ibáñez, a todos aquellos que venían con el tren de la churra, que venían de poblaciones de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, y que aterrizaban en Valencia esperando que alguna de las familias de comerciantes pues acabasen adoptando o poniendo en los talleres de sus comercios a niños que seguramente eran una boca para comer en territorios infinitamente más hostiles y muchísimo menos prósperos que el valenciano, cuando al final del día estos padres no habían podido colocar al hijo, lo colocaban en la puerta
de los pecados de la lonja de Valencia le hacían señalar y que mirasen fijamente al Pardalot de San Joan, diciéndole que en un momento determinado esta gran bola era de oro y que cuando cayese iba a soltar un montón de monedas que iban a ser para quienes las cogiera. Cuando ya el niño se hartaba de mirar la bola porque la bola no caía, miraba a un lado, miraba al otro, el padre había desaparecido, camino seguramente hacia territorios de Zaragoza o de Teruel o de Huesca, y finalmente en la plaza del mercado, como era la gran city valenciana de la época, algunos de los comerciantes que ya sabían lo que pasaban ahí acababan apiadándose de una boca más de comer y que acababa nutriendo talleres donde ya había seguramente muchísimos más aprendices de los que allí se necesitaban. Y finalmente voy a acabar en tiempos de pandemia con un santo que protegió a los habitantes de los Realejos en tiempos de pandemia. Solamente hay una iglesia en las Islas Canarias dedicada a San Vicente Mártir. Y precisamente en una de estas epidemias, en concreto en una de 1602, que acabó llevando a las Islas Canarias una peste de Landres, estas pestes que tenían nombres tan exóticos como peste, cólera, cólera morbo, peste bubónica, peste mediterránea, peste valenciana, precisamente lo que se intentaba era que ninguna mercancía ni ningún animal atracasen en las Canarias, pues exportando no solamente mercancías, sino también enfermedades que contagiasen a la población. Pues bien, en esta peste de Landres de 1602 atraca el barco en Garachico y desde allí empieza a expandirse por toda la isla y los habitantes de los Realejos levantan una ermita en honor a San Vicente Mártir porque le piden protección ante esa peste que ya iba a llegar allí. Esa peste se nos dice que no ataca a los habitantes de los Realejos y es precisamente por eso por lo que ellos establecen un voto perpetuo en el que año tras año, estos últimos años ya como les queda lejos el voto, pues con menos afluencia, pero que año tras año y por vez inédita en las Islas Canarias, pues se acaba venerando a San Vicente Mártir por la protección. Aquí vais a ver cómo es aquella ermita de San Vicente en los Realejos y que por tanto es la única oportunidad que tienen los canarios de venerar la figura de San Vicente Mártir. Bueno, yo he acabado con mi disertación. Os agradezco un montón porque he visto que en los panelistas existen un montón de personas que han querido asistir a esta charla. Y bueno, lo único que tengo que deciros es que me siento muy afortunado de que me hayáis acompañado en este producto literario y sobre todo que hayamos hecho también un homenaje a San Vicente y que finalmente hayáis escuchado algunas historias que espero que os hayan atrapado igual que me han atrapado a mí. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí, Vicente, se te oye. Vale. Pues muchísimas gracias, querido amigo Salva. La verdad es que los afortunados somos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, hay varias preguntas que te hacen. Por ejemplo, María Hernández Reynoso nos dice que darte la enhorabuena por el amplísimo repertorio de imágenes, esa ruta que sale de nuestras fronteras. La verdad es que has enfocado a nuestro santo patrón, que aunque no nació en Valencia, sí que lo tenemos en Valencia, y a lo mejor está entero en Valencia, y hoy nos has hablado sobre curiosidades vicentinas en el mundo que nos sorprenderán. Y la verdad es que nos han sorprendido porque yo, que soy una persona muy estudiosa de los temas valencianos, te puedo asegurar que muchas de las imágenes y muchas de las cosas que tú nos has enseñado hoy, yo las desconocía completamente. Bueno, tengo más preguntas. Por ejemplo, el amigo Fernando Sastre nos pregunta, ¿hay alguna iglesia o ermita al sur del Algarve, cerca del Cabo de San Vicente? Pues Fernando, muchísimas gracias por tu pregunta.
y es que precisamente esta historia entronca con aquella incertidumbre que tenemos respecto a tantos lugares que se consideran acreedores que fueron el destino del cuerpo de San Vicente. En el Cabo de San Vicente precisamente se llama así por la figura de San Vicente, y se piensa que en tiempos de la dominación musulmana, cuando ya no iba a resultar